Buenas tardes, soy estudiante de Administración en Salud Ocupacional de la Universidad Uniminuto. En este caso les voy a presentar a mis compañeras que es Diana Yurani Umaña Riasco, Yara Karina Valencia y Indira Belleiza Galindo. Y Karen Lice, quien les va a presentar la enfermedad ocupacional, en este caso la dermatitis. Buenas tardes, mi nombre es Karen Lice Ángulo Arroyo y les voy a explicar la dermatitis como enfermedad ocupacional. La dermatitis de contacto es una de las afectaciones o enfermedades que afectan a los trabajadores del sector de pinturas. Debido a esto, los trabajadores, ya sea por una actividad laboral o tareas, están expuestos al riesgo, es decir, a sustancias químicas como solventes, barnices, entre otros. Dichas sustancias son perjudiciales y causan efecto en la salud de estos trabajadores. La empresa dedicada a este sector debe implementar el protocolo de bioseguridad, como el uso de elementos de protección personal, para que ayuden a minimizar este efecto de riesgo. Objetivos de la vigilancia epidemiológica: identificar aquellas industrias o trabajadores que están altamente expuestos a padecer la dermatitis por contacto laboral. Conocer las características de aquella población o trabajadores que se ven afectadas por esta enfermedad. Ejecutar acciones o medidas de prevención que ayuden a disminuir la dermatitis de contacto. El propósito de la vigilancia epidemiológica es minimizar todos los efectos negativos de los agentes de riesgo en los trabajadores expuestos por dermatitis de contacto, en cual se ven expuestas y tienen probabilidad de enfermar. En este propósito se pretende lograr unas mejores condiciones de salud en las empresas del sector pintura. Comportamiento mundial. En el comportamiento mundial, la mayoría de las dermatosis ocupacionales son casos de la dermatitis por contacto. Representan más el 18% de todas las enfermedades ocupacionales y el 90% de las enfermedades de la piel, y entre estas la dermatitis por irritantes prevalente más con un 70% de los casos. La mayor parte de estas involucra más de 1 a 3 en estudios realizados en Singapur, con una totalidad de 557 pacientes con dermatosis ocupacional. 55% tenían dermatitis de contacto por irritante, 38.6% dermatitis por contacto alérgica y 5.7% no representaban dermatitis. Comportamiento nacional. La mayoría de la dermatosis ocupacional son casos que se han calculado que un 80% de la dermatitis por contacto se deben a la acción de los irritantes. Los irritantes definen como sustancias que producen una respuesta inflamatoria de grado variable cuando son aplicadas a la piel de cualquier persona, es decir, no tienen un patrón específico de respuesta, sino grados de intensidad que dependen de la concentración y tiempo de contacto. Definición del evento. Casos confirmados por laboratorios. Se trata de una enfermedad bien definida por los síntomas clínicos, que hasta un 80% de los casos se asocian a enfermedades atópicas y en la que se intervienen tanto factores institucionales como una mayoría de sensibilidad inmunitaria, alteraciones genéticas, como multitud de factores a exposición que ayudan a mantener exacerbantes los síntomas en algunos casos. Casos confirmados por anexos epidemiológicos. El aumento de frecuencia de la DA es paralelo al de las otras enfermedades atópicas. La reducción de las infecciones en la infancia podría ser responsable de la desviación del sistema inmunitario hacia la respuesta de tipo alérgico. Algunos estudios han sugerido que las infecciones virales o bacterianas tempranas podrían proteger del desarrollo futuro a enfermedades atópicas. Brotes. Las lesiones cursantes de brotes, pero la piel del paciente con dermatitis atópica pica y es seca, incluso cuando no hay lesión.
Su incidencia ha aumentado en los años y en su aparición intervienen factores tanto ambientales como institucionales. El estudio precoz, completo y adecuado permite identificar algunos casos como alergias o alimentos. Entonces, la conclusión de los alimentos implicados para mejorar los síntomas. La fuente de los datos. Son fuentes primarias y secundarias de datos que se utilizan para la identificación, descripción de las principales fuentes utilizadas en la salud pública. Estas dos opciones son de gran importancia y fundamentales, ya que dominan datos secundarios provenientes de fuentes y datos primarios provenientes de las fuentes primarias. El objetivo de esta fuente es que nos permite una u otra forma monitorear la salud de los trabajadores. Esto nos ayuda a realizar una ventaja para llevar a cabo una ponderación de calidad en fuentes como de estos casos. Fuentes primarias nos ayuda a obtener más recopilación de datos en el cual se puede lograr la distinta manera, ya sea por historias clínicas, información de estadísticas virales, datos de vigilancia epidemiológica, registro de dermatitis de contacto y otras investigaciones muestrales, ya sea locales como nacionales. Periodicidad del reporte. Los programas de vigilancia médica y dermatitis de contacto ocupacional deben concentrarse en la identificación temprana de la sensibilización y los síntomas, ardor y prurito de dermatitis de contacto ocupacional. Con el fin de realizar el diagnóstico oportuno, se debe incluir el examen médico exhaustivo con énfasis en piel y faneras, en fin de buscar la presencia de algunas fisuras interdigital como signo continental del daño. El examen físico con datos sobre las características clínicas de las lesiones dermatológicas, lesiones elementales, dimensiones, formas, bordes, entorno, superficie, sensibilidad y entre otros. Cuestionarios de síntomas dermatológicos. Todos los trabajadores en riesgo deben contar con la evaluación médica de preempleo y de seguimiento periódico con el fin de identificar los casos sensibilizados y los casos de los trabajadores sintomáticos en estudios tempranos. Flujo de información, ámbito internacional. La Organización Mundial de la Salud, OPS, Organización Panorámica de Salud, ámbito nacional. Ministerio de Salud y Protección Social, Institución Nacional de Salud, ámbito distrital y departamental, Secretaría Distrital, Secretarías Departamentales, ámbito municipal, Secretaría Municipal de Salud, ámbito local, unidades primarias generadoras de datos. Recolección y procesamiento de datos. La recolección de la información se realizará a los trabajadores para saber cuáles son los trabajadores más expuestos por manipular sustancias químicas en el sector industrial de pinturas y porque son más propensas a sufrir de dermatitis de contacto. Los mecanismos que se utilizan para la adopción de datos que son encuesta, la notificación de registro y datos y los rumores. Análisis de la información o indicadores. El análisis de la información nos permite de una forma identificar y participar las necesidades que puede llevar a tener un trabajador, donde se le ofrezca una mejor asistencia médica en la salud individual de la persona, que se les brinde información abierta con el objetivo de generar conciencia, donde ellos puedan cuidarse mejor de sí mismo, donde se le da información sobre temas de dermatitis de contacto, trabajadores expuestos al riesgo, trabajadores afectados o trabajadores enfermos. Orientación a la acción. La orientación a la acción pretende lograr una buena práctica para así evitar padecer de esta enfermedad. Acciones niveles individuales. Para todos estos casos de sospecha clínica es de gran importancia realizar exámenes médicos en laboratorios. En caso de dermatitis de contacto es de vital importancia tomar precauciones, la cual sirva para la prevención de esta enfermedad, el cual el trabajador debe estar atento a las manifestaciones producidas en la piel, de esta manera determinar el agente causal de la dermatitis para así evitar el próximo y utilizar sustancias que sean demasiadamente irritantes, tanto para las precauciones y evitar lesiones que se vuelvan crónicas. Acciones de nivel colectiva. Ante la identificación de la población en comunidades
en el hogar, empresas, industrias o sector pinturas, se identificó personas adultas confirmadas por caso de dermatitis, el cual se realiza una investigación epidemiológica de campo para llevar a cabo un control y poder disminuir la incidencia de enfermedades ocupacionales. Acciones de laboratorios. Muestras biológicas se les realizan a pacientes con evolución clínica y en ocasiones pruebas de parche cutáneo en cuanto se sospecha de la dermatitis de contacto por alergia o no se ha identificado en el cual el trabajador siente tanta molestia, en el cual tiene problemas para dormir o se distrae de sus rutinas laborales. Eso fue toda la información sobre la dermatitis de enfermedad ocupacional.